tal? Como ustedes, bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces. La semana pasada, elecciones municipales, usted participó, no participó, es una de las cosas que vamos a conversar con nuestra invitada por la alta abstención que hubo precisamente en estas elecciones 2012 de alcaldes y concejales. Estamos con la directora de la corporación Participa, María Inés de Ferrari. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Gustavo, por la invitación. María Inés, partamos de lleno. La alta abstención, un 60% de las personas que no fueron a votar en estas elecciones municipales. ¿Cómo lo leen ustedes dentro de precisamente la corporación Participa? Lo leemos con preocupación, pero sin sorpresa, porque efectivamente había estudios, ninguno auguraba que iba a ser tan baja la participación, pero si uno leía los estudios y la experiencia que nosotros tenemos de trabajo en terreno, nos hacía pensar que la participación iba a ser baja. Porque sin duda explicaciones han habido de todo tipo. Y van a seguir habiendo también respecto al voto voluntario, en fin, sí, que la deciden algunos jóvenes. O sea, tenemos explicaciones por mil. Yo creo que en ese sentido es importante abrir el espacio para que se den distintas explicaciones, porque efectivamente no hay una razón. No podemos atribuir a que la gente, ese 60% no fue a votar por una o dos razones. Chile es un país diverso, los ciudadanos y ciudadanas que tenemos derecho a voto somos distintos y hay diversas causas. Y hay causas que tienen que ver con una cosa estructural, con las dificultades que tiene un segmento de la población para hacer algo tan concreto como ir a votar, desde el transporte, desde las zonas rurales, las largas distancias y los largos tiempos, o sea, el esfuerzo que significa ir a votar cuando es voluntario, versus también cuál es la sensación que tienen las personas de lo que incide un representante u otro en su vida. Hay una cosa que tiene que ver con eso. Por otro lado, también hay una fuerte falta de información. Y ahí surge siempre, ¿verdad?, el tema de la formación ciudadana, etcétera. Yo creo que ese es un tema de todas maneras que hay que abordar, que va a ser a largo plazo. Hubo campañas muy cercanas a las elecciones municipales, precisamente de información para que la gente viera dónde votaba, pero me parece, o tengo la impresión de que fue muy corto el tiempo. Las campañas más que corto el tiempo, porque nosotros sabemos que va a haber elecciones desde hace 4 años, o sea, no fue una cosa repentina. Las campañas yo pienso que fueron mal focalizadas y muy débiles. Y insisto, no puede haber una sola campaña. Los electores y electoras tenemos desde 18 años, hay hombres y mujeres, hasta gente muchísimo mayor, hay gente de zonas urbanas, gente de zonas rurales, y es muy importante, por supuesto, tener una campaña masiva, con información y datos duros generales, pero también es importante cuando hay voto voluntario hacerse cargo de algunas brechas donde sabemos que hay información que cuesta más que llegue a un sector de la población. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un desafío, porque tenemos elecciones en poquísimo más de un año más, hacer un trabajo mucho más sistemático, porque un año más es mañana en términos de este tipo de procesos. Y con respecto a la falta de información que hubo, también quiero centrarme en lo que fue las campañas de los candidatos. ¿Cómo estuvieron focalizadas precisamente respecto a en cada una de las comunas? Porque también uno siente que hubo ciertas campañas que fueron muy mediáticas, pero otras que se invisibilizaron o a lo mejor no hicieron la pega bien, no sé. Yo creo que aquí también hay una tremenda lección y me alegra mucho que pongas el tema, porque hay casos emblemáticos que se han mencionado mucho, pero creo que es importante. El caso de Providencia, el caso de Santiago, son casos en que había alcaldes que estaban hace mucho tiempo, que estaban instalados, ¿verdad?, que se veía como una tarea muy difícil, y las candidaturas que lograron imponerse sobre ello fueron candidaturas que en ambos casos presentaron programas, hicieron firmas de compromisos específicos. Por ejemplo, en el caso de José Ferrazuri y Carolina Toá, ambas firmaron un compromiso por la igualdad con la comunidad de la diversidad sexual, ambas tenían un programa, ambas trabajaron de manera participativa ese programa. Tampoco es un programa que lo inventaron y lo propusieron, sino que hubo un trabajo serio y sistemático con tiempo. Y ambas surgieron también, perdona María Inés, de una primaria. Y eso era una cierta validación también de los candidatos. Ahora, yo creo que por eso mismo, ellas y muchas otras, estamos ejemplificando en ellas, ¿verdad?, esto, porque no son solo ellas, y eso es importante reconocerlo también.
pero ellas y las personas que llevaron adelante estos procesos tienen una tremenda responsabilidad a nivel nacional, porque yo creo que ahora, y es importante que tengan los ojos encima, que ciudadanos y ciudadanas las fiscalicemos en el mejor sentido, porque eso las va a ayudar a validar este proceso. Yo creo que hay que pensar en que todo esto tiene que ver con un trabajo a largo plazo. Esto no empezó y terminó con las elecciones, sino que estamos en pleno proceso y cómo les vaya a las candidaturas que plantearon esta forma más abierta, más participativa, más sustantiva que de tanto marketing, depende también legitimar el espacio político. Que pongan prioridad en este tipo de programas y no se queden también en las cosas más externas. Sí, externas. Lo conversábamos fuera de pantalla o antes de empezar el programa, por ejemplo, el tema, no sé, de si José Farrazu le cambia o no le cambia el nombre a 11 de septiembre por Nueva Providencia, que era el nombre original. O sea, yo creo que eso sería como una de las últimas prioridades con respecto a los otros temas más importantes de la comuna, ¿no? Yo creo que la política y el espacio político se compone de cosas simbólicas y también de trabajo de gestión, de administración. La política en ese sentido es multidimensional. Entonces yo creo que por supuesto que no puede ningún alcalde o alcaldesa quedarse solo con las cosas simbólicas, pero las cosas simbólicas sí son necesarias. Y al revés, es tremendamente importante también tener una gestión participativa y que eso signifique que también sea eficaz y que también sea eficiente. No son características que se opongan, sino que tienen que hacer sinergia entre ellas. Yo creo que es súper importante lo que está diciendo, porque si estamos hablando de la baja participación o de abstención en una municipal, me imagino que también habría que pensar lo que va a ocurrir en los gobiernos municipales, por ejemplo, con la participación, con plebiscitos eventualmente que sean vinculantes dentro de las comunas, ¿no? Tenemos que pensar además que ya entró hace casi ya un año en vigencia la ley 20.500 de asociación y participación ciudadana, que como ley de participación es bastante débil, pero que para los municipios tiene varios elementos en que están bastante atrasados algunos y que yo creo que ahora los municipios van a tener la posibilidad de verdad implementar, y donde también la ciudadanía tenemos que poner el ojo, porque entre otras cosas está la obligación de formar los consejos de sociedad civil, donde están las rendiciones, donde las cuentas públicas. Entonces yo creo que también ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad de conocer, y por eso te hacía el énfasis de que yo creo que desde el Estado, desde el CERVEL, desde la institucionalidad pública en su conjunto, no solo del gobierno, hay que hacer un trabajo serio de difusión y de información en lo que queda de todo este año, paralelo a pensar cosas más estructurales, como por ejemplo reformar los planes curriculares para que la formación ciudadana no quede solamente en los objetivos fundamentales transversales, porque ahí se pierden, sino que además busquemos una forma, primero, de asegurarnos que hayan ciertos contenidos mínimos que se abordan, pero además de tener prácticas escolares democráticas, porque pienso que al final lo que más queda y lo que uno más aprende en ese sentido es lo que uno vive de niño. Y si tú tienes escuelas donde, por ejemplo, los consejos de curso se trabaje el tema de la participación, los debates, lo que es escuchar también, lo que es ser capaz de escuchar, de proponer, de criticar, yo creo que va generando además un cariño por esa actividad, y entonces animas a que gente nueva se vaya metiendo de a poquito en el espacio político, que es un espacio compartido, no es el espacio solo de los partidos, es un espacio al que estamos invitados todos y todas quienes creemos en las causas colectivas. Precisamente a propósito de si estamos todos invitados a participar en estos procesos, bueno, ya lo vimos, 5 millones de un universo electoral de 13 millones. Y uno también se pregunta, bueno, de estos 5 millones también, ¿cómo se validan los alcaldes que salieron electos con una tan baja participación? O sea, uno podría también preguntarse, ¿cuál es la validación de esta? A ver, en términos normativos, está todo dentro de la ley. O sea, en ese sentido ahí, bueno, estamos en las reglas del juego. Podemos cuestionar las reglas del juego sin duda, pero a mí me parece que junto con eso, yo creo que no son las cosas excluyentes, tenemos, como te decía yo, que preocuparnos de que ojalá todos y todas quienes ganaron hagan bien su pega, y hacer bien su pega no pasa solo por ser eficientes, sino por cumplir con los programas y con generar instancias de participación efectivas, de verdad, concretas, y que vayan de la mano con resultados que la ciudadanía pueda entender, que pueda vivir, que le hagan sentido, ¿no?
Y yo creo que así entonces se va a legitimar, más allá del número de votos, la gestión, y lo más importante, y lo que quiero insistir un montón, estamos legitimando lo que a nosotros nos interesa, que es decir, los procesos electorales son instancias de participación importantes y que permiten generar cambios efectivamente, porque aquí también nos topamos mucho con el discurso de que las personas no participan, porque a la primera barrera te dicen, ¿para qué? Si al final la cosa a mí no me cambia tanto. Entonces yo creo que ese a mí no me cambia tanto, hay que abordarlo, porque ahí tiene que ver con fortalecer el sentido del bien común. Por eso insisto tanto en la cosa colectiva. Y por otro lado, el visibilizar a través de información y de una gestión realmente efectiva, que no da lo mismo, que sí es distinto, que en el caso de los alcaldes y alcaldesas, que es lo que pasó ahora, tienen mucho poder de incidencia. O sea, hemos visto antes... Y injerencia en lo que le pasa, por cierto, a la gente de la comuna. Así es lo más concreto, lo más real, lo que más palpa a la gente, en lo que vive precisamente en su barrio. ¿Y sabes por qué, además, Gustavo? Ahí es súper importante. Hemos hecho mucho énfasis en que es así, porque están a cargo, por ejemplo, de la educación, pero también tienen que coordinarse con otros órganos del Estado. Interesante lo que estamos conversando con María Inés de Ferrari, directora ejecutiva de la corporación Participa. Estamos al final del primer bloque, pero seguimos conversando con ella en el segundo bloque de Nuevas Voces. No se mueve CNN Chile. Estamos en el segundo bloque de Nuevas Voces con María Inés de Ferrari, directora ejecutiva de la corporación Participa. Precisamente estábamos hablando sobre lo que fue la participación en estas elecciones municipales, de la gente que fue a votar, de la gente sobre todo que no fue a votar, este 60%. El tema del voto voluntario se ha transformado sin duda en un tema. Y lo quiero también llevar con respecto a lo que fue la oferta de los candidatos. Pero primero centrémonos en lo que es el voto voluntario y el tema del CERVEL. El CERVEL ha sido muy criticado. No sé cómo lo vieron respecto a cuál fue la injerencia, cómo se comportó el CERVEL. ¿Estuvo a la altura de lo que también fue esta nueva forma de elegir a nuestros representantes municipales? Bueno, esta nueva ley electoral, por cierto. Claro, bueno, y nos pilla en la mitad, porque efectivamente en marzo se va a conformar como corresponde, digamos, el nuevo servicio electoral. Vamos a tener, ¿verdad?, un nuevo director que se va a elegir vía alta dirección pública, vamos a tener consejeros, y sin duda yo creo que al CERVEL se le vino cuesta arriba todo este proceso, sin juzgar las intenciones. Yo creo que efectivamente ellos genuinamente hicieron lo que pudieron, pero sin duda faltó muchísima información. Nosotros sabemos que había temas de dificultad de presupuestos, por ejemplo, se quejaban para hacer campaña, pero hay cosas que no tienen que ver con el presupuesto, que tienen que ver con una conexión y con una sintonía con lo que está pasando y con la identidad que tiene este país. O sea, si tú tienes una página web donde bajas información que está en un PDF con una letra enana que no se puede leer, eso no es un tema de presupuesto, eso es un tema de estrategia, ¿no? Entonces, claramente nosotros echamos de menos, al menos en materia de información y de difusión, una estrategia que tuviese más que ver con el público al cual estaba dirigido. Claro, que además revisamos un poco en el primer bloque del programa, pero también hay un teléfono 800 que te parece no funcionaba. Exacto, sí. Más que no funcionaba, lo que te daban era un número 800 que llegó un día antes a muchos celulares, y de los celulares no se puede llamar a los números 800. Sí, entonces, ¿me entiendes? Eso no tiene que ver con presupuesto, eso tiene que ver con que hay una estrategia pensada con tiempo, como yo te decía. O sea, las elecciones no es que en un mes dijeron, hay elecciones en un mes más, sino que esto se sabía. Entonces ahí yo siento que hay una metida de pata no menor. Creo que también el INJUV, su campaña fue tremendamente débil. Creo que desde las organizaciones de la sociedad civil sabemos hacer cosas con muy pocos recursos. Entonces, a nosotros que nos digan que el problema son los recursos, está bien. Nosotros sabemos que sí, no vamos a negar que ese es un factor, pero se pueden hacer muchísimas cosas y se podrían haber hecho muchas cosas más. Ahora, yo creo que lo importante es mirar hacia adelante, por lo que te decía, porque esto es como tomarle el pulso a una primera elección con este sistema. Vamos a tener cambios, ¿verdad?, donde en marzo vamos a tener un servicio electoral renovado, con estas nuevas características, y yo espero que ahí haya una mejor gestión en materia comunicacional, de información, y bueno, y también de manejo de los datos que tienen que manejar el CERVEL.
Con respecto a lo que se nos viene ya el próximo año, también, María Inés, es este tema del voto voluntario ya en las parlamentarias y en las presidenciales. Y sin duda alguna aquí hay una estrategia distinta que van a tener que optar en los distintos candidatos. Es decir, seducir de alguna forma también a este electorado que ya estamos vimos un poco que no sabemos cómo se va a comportar tampoco, si es que va a haber esta alta abstención o no. Pero sin duda alguna aquí hay un nuevo escenario para los políticos, ¿no? Hay un nuevo escenario y esa es la parte buena, fíjate, porque a pesar de todas las dificultades que tiene el voto voluntario, donde yo creo que urge, como yo te decía, no vamos a analizar ahora quiénes, si somos partidarios o no, porque me parece que eso sería una burla decir ahora no, el problema es el tema del voto, no, o sea, menos empezar a legislar expreso. ¿Me entienden? Sí. No, o sea, si estas son las condiciones ahora, me parece que lo que hay que hacer es trabajar fuertemente para que las barreras estructurales se bajen y haya una mayor simetría para que efectivamente toda la población esté un poquito más en igualdad de condiciones para decidir si va a votar o no. Y por otro lado, lo que sí me parece que es positivo es que esta incertidumbre genera más desafíos a los políticos y políticas. Les impone la necesidad de tener que ser no solo más creativos, sino de que tener una conexión más directa con la ciudadanía, porque además también hubo bastantes problemas con las encuestas, por lo tanto no es solo el tema del voto voluntario, sino que yo creo que ahora, quienes se sienten más a la deriva yo creo que son quienes no tienen la práctica de trabajar cerca de la ciudadanía. Quienes trabajan siempre cerca de la ciudadanía, sí, es cierto que es más incierto, pero quizás van a temer menos y es una invitación entonces a que efectivamente haya una comunicación más sistemática y no tan puntual. Va a tener que redoblar la pega en este sentido. ¿Sí? Ahora, yo creo que ahí es súper importante también hablar de algunas reformas políticas que son importantes y que están dando vuelta hace mucho tiempo y que no se abordan, como el tema del sistema binominal. Porque no es lo mismo convocar a votar con todas estas dificultades en unas elecciones como las municipales, donde que son tú tienes... las más directas, absolutamente. Que son directas y que tú no tienes binominal. El alcalde o alcaldesa se eligió por mayoría simple, los concejales tienen un sistema proporcional, pero resulta que ahora no. Tenemos, hasta ahora al menos, todavía el sistema binominal. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con las primarias? ¿Qué va a pasar? Ojalá se logre abordar el tema, porque yo creo que si no, el voto voluntario, más el sistema binominal y las primarias que son voluntarias, estamos en un escenario difícil. Yo creo que es el momento, un año no es mucho, pero yo creo que es lo suficiente para atrever a abrir la discusión. Yo creo que es súper saludable escuchar, yo creo que entre las organizaciones de la sociedad civil, entre los ciudadanos conversar y también sobre todo que las personas que están en política pero escuchen. Transmitir esa discusión de la ciudadanía hacia los parlamentarios. Y eso significa que las personas que están, yo creo que acá hay un tremendo desafío para hacer un encuentro entre el mundo social y el mundo político que aparentemente han jugado en paralelo, porque la verdad es que nos cruzamos en el espacio político todos. Han estado bastante divorciados en el último tiempo, me parece. Y hay que encontrarse más. Yo creo que ya se ha producido un encuentro importante, pero hay que seguir en eso. Vamos a seguir también conversando con María Inés de Ferrari de la Corporación Participa. Luego de esta pausa vuelve el tercer bloque aquí en Nueva Voces. No se muevan. Tercer bloque de Nuevas Voces, último, partamos al tiro ya, para no perder tiempo, María Inés. También hemos visto lo que pasó con el tema de los votos que no calzaron entre votos de alcaldes con votos de concejales. Y es un quinto de la gente que votó. Sin duda alguna es una cosa preocupante ahí también, ¿no? Es preocupante, sobre todo porque hay una seguidilla de hechos este último tiempo que ponen en duda la credibilidad de las instituciones. No tengo memoria de haber escuchado ni haber visto votos en la basura, por ejemplo. No, y el tema del número de votos que no calza, que no es lo mismo que desaparezcan votos, eso también es importante decirlo. Pero de todas maneras, como tú dices, es un volumen tan alto de votos que genera una duda importante, porque si tú miras hacia atrás las estadísticas, siempre hay una diferencia que proporcionalmente es marginal. Efectivamente, ahora, como tú dices, es un quinto, es mucho. Entonces, yo creo que es tremendamente importante para eso que se den una explicación clara, abierta y transparente, porque lo que aquí está en juego es la credibilidad y eso sí que hay que cuidarlo, porque efectivamente una de las cosas que uno decía ahora, sobre todo cuando tú salías fuera, bueno, no, si en Chile el tema electoral es serio, es respetable, y eso yo creo que hay que cuidarlo y que esto se aclare,
para que no sea un pelo más en la sopa, ¿verdad?, en toda esta sensación de que la política es solo esta cosa media turbia, porque yo creo que no es así. Yo creo que efectivamente la política tiene de todo. Lo dije en otra parte, hay una canción de Serrat que dice que los zarzales crecen junto con las flores, y esto es un poco así, y quienes queremos que todo sea más abierto, tenemos que ser capaces de animarnos y meternos a ese espacio, y desde la ciudadanía exigir transparencia, exigir información que justamente ayude a legitimar los espacios y a corregir los errores, o ya derechamente a sancionar lo que hay que sancionar si es que corresponde. ¿Se está organizando usted entre algunas ONG efectivamente para ir al Congreso a conversar con los parlamentarios, no sé si con el gobierno, pero sí con los parlamentarios que son los que toman las decisiones finalmente en cuanto a leyes, sí, ¿no? Efectivamente, hay distintas organizaciones de la sociedad civil que ya empezamos a trabajar, ¿verdad?, para estas elecciones, y que nuestro propósito es seguir trabajando en conjunto, porque además aquí, como yo decíamos antes de los comerciales, hay que fortalecer este cruce entre las causas de interés público, que a veces son transversales en términos políticos, con la cosa más partidista y con la cosa más electoral. Efectivamente, desde Participa queremos trabajar con otras organizaciones de la sociedad civil, porque además es muy importante que en las próximas campañas visibilicemos temas específicos, donde las personas puedan reconocer las diferencias entre las candidaturas, y donde las campañas ojalá se aborden entonces desde un punto de vista programático. Efectivamente, ¿qué propone tal persona en materia de desarrollo sostenible? ¿Qué se propone en relación a diversidad sexual? ¿Qué se propone en relación a temas de pobreza? ¿No temen al populismo dentro de las campañas, considerando que aquí se puede seducir de cualquier forma ahora al electorado? Eso es siempre un riesgo. Eso es siempre un riesgo. Y ¿sabes qué? Que en ese sentido también es muy importante el tema de la información. Y por eso es tan importante fortalecer la idea de que las campañas sean sustantivas y se hablen sobre temas específicos. Era fortaleciendo un poco la idea que estabas diciendo, por eso te preguntaba sobre exactamente. El populismo, sí. ¿Por qué? Porque también a veces pasa que un diputado o diputada puede ser un candidato a hacer campaña prometiendo cosas que a lo mejor ni siquiera están en sus atribuciones, porque son atribuciones de los alcaldes, o al revés. Entonces, por eso es tan importante que haya mucha información clara, en un lenguaje riguroso pero amigable, sobre cuáles son las atribuciones de los distintos roles, ¿verdad?, de las autoridades que se eligen por votación popular, para así, desde la ciudadanía, hacer las exigencias y poder hacer las preguntas, y recordar que no da lo mismo. Nosotros queremos hacer un énfasis en que la participación electoral es relevante y logra generar cambios. Y para eso sí, efectivamente, tenemos que ser capaces entonces de exigir compromisos concretos. Yo creo que un desafío de las organizaciones de la sociedad civil es que justamente nos pongamos de acuerdo en una serie de cosas, en distintos temas, entre los cuales está el tema de la transparencia, por ejemplo, que hablábamos recién, para que efectivamente podamos decidir de manera autónoma, libre y con conocimiento de causa de quién está al frente. María Inés de Ferrari, se me hizo tan corto el tiempo. A mí también. Podemos haber seguido hablando durante mucho sobre este tema, bastante pero interesante. Pero se viene un año largo. Y se vienen más invitaciones para poder seguir, ojalá, sobre todo hablando de lo que va a pasar el próximo año en temas parlamentarios y presidenciales. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. No, a ti y a ustedes también le agradecemos la sintonía aquí en Nuevas Voces. Nos vemos en una próxima oportunidad. Siga informándose aquí en CNN Chile. Gracias.